Uno nunca sabe dónde comienza la historia, pero sí tengo muy claro que tuvo que ver con mi primer libro lanzado en 1991 y los dioses quedaron cesantes en Santiago de Chile. En esa época no existía internet y todas las plataformas existentes hoy. Las formas de comunicación social estaban basadas fundamentalmente en la radio, la televisión, los diarios y el teléfono. Cuando lancé mi libro, tuve una distribución basada en las principales librerías de Santiago, las que a su vez distribuían a provincias. Sin embargo, tuve una publicidad, aunque limitada en extensión, sí en medios importantes como por ejemplo el diario La Tercera o el diario Financiero. Un conocido sociólogo y periodista, Fernando Villegas, me entrevistó y apareció en página completa en el diario Financiero. Así también en una página del diario La Tercera, en la revista Uno Mismo, y etcétera. Y luego el libro siguió su curso. De pronto algunos distribuidores internacionales me pidieron una caja cerrada completa con 50 o 100 libros y eso fue todo. Lo importante es que yo durante muchos años, trabajando en el Banco Santiago, había decretado que iba a dar la vuelta al mundo gratis. Y no tenía mucha conciencia realmente de qué estaba diciendo. Y siempre comentaba, bueno, había leído a Connie Méndez, estudiaba metafísica, había leído a la Louise Hay, asistía a talleres y encuentros de grupos metafísicos como la Hermandad Blanca, etcétera. Y dentro de mis decretos tenía, yo voy a dar la vuelta al mundo gratis. Una vez que este libro se comenzó a distribuir, llegó a manos, para el caso de esta historia, de dos personas, en lugares y momentos muy distintos. La Universidad Católica organizó un diplomado de comunicación, donde llegaron muchos profesionales, gerentes de empresas, etcétera. Y esto lo supe solamente de un amigo periodista que era alumno de ese curso. Tu libro, me dijo, está siendo parte material de este diplomado de comunicaciones, qué bien, qué sé yo. Bueno, ahí estaba de alumno José López, gerente de Deloitte Touch. Por otro lado, me llegó un día una foto de un amigo y me dijo, tu libro está en una feria internacional en Buenos Aires. Ah, qué interesante, aún tengo la foto y tampoco yo podía saber que una persona lo había comprado, lo había leído, llamada Moira Lowe. Moira era la representante para Argentina y Chile de la Universidad Espiritual Brahma Kumaris, que tiene sedes en muchas partes del mundo y por supuesto la principal está en Mount Abu, estado de Rajasthan, India. Ella me contó que leyó el libro, lo encontró interesante, lo tuvo ahí en su velador. Ella era miembro de una comunidad, digamos así como una especie de monasterio, o sea, de mujeres consagradas a esta religión, célibes, que se dedican a propagar el aumento de la conciencia, la paz mundial, el Raja Yoga, etcétera. Por otro lado, José López empezó a estudiar el libro, fue este diplomado y se contactó con el gerente de recursos humanos del Banco Santiago porque en alguna parte él averiguó que este señor que había escrito el libro trabajaba en el Banco Santiago, sin saber que yo era asesor del gerente de recursos humanos, Oscar Garrido. Esta relación de Deloitte con el banco era bastante común y yo no tenía idea de eso. Lo que sucedió es que un día me dijo el gerente, José López de Deloitte Touch quiere comunicarse contigo. Yo creo que es por el libro, porque él sabía perfectamente del libro. Él me había puesto un computador en mi oficina, un Apple Macintosh exclusivo para que yo escribiera el libro los últimos 5 años. Así que esto no era un secreto. Él sabía del libro, lo había recibido también de regalo, etcétera. Se vendió dentro del banco, por tanto no era un acto secreto mío.
Por tanto, la secretaria me comunicó con José López. Yo le dije, mira, ¿cómo está usted? Sí, yo, señor Carreño, lo quería comunicar. En el fondo, como decimos en Chile, cuento corto, me invitó a almorzar. Y dentro de esta invitación estaba, por supuesto, comentar profusamente el libro que le había interesado, etcétera. Ustedes pensarán, ¿y qué tiene que ver con la India? Bueno, tiene que ver no solamente con la India, sino con el viajar gratis a la India, que es el tema de nuestra conferencia. Por otro lado, en el siguiente viaje a Santiago de Chile, Moira empezó a hacer las mismas averiguaciones hasta que por algún contacto resultó que me ubicó. Un día me llama y me dice con su voz argentinada, hola Reinaldo, yo quiero hablar contigo, vengo desde Buenos Aires. Soy Moira Love y por supuesto también me invitó a almorzar a su casa o a su comunidad, digamos, comida vegetariana, y empezamos a hablar sobre el libro. Y por supuesto también continuamos hablando sobre lo que yo hacía, mis inquietudes, etcétera. Me habló del Raya Yoga, que es lo que ella se dedica. Y en una de esas circunstancias de varias conversaciones, después le invité a almorzar yo al banco, que causó sensación su entrada con su túnica blanca y su mirada tan serena. Y al final de una serie de conversaciones sobre la depresión, sobre los conflictos de las personas, etcétera, y que ella veía que yo tenía bastante acceso al gerente y a decisiones de recursos humanos, y tenía además una muy buena relación con Rosa San Martín, que era la administradora del casino. Se nos ocurrió una idea bastante osada para la época, y era que por qué no hacíamos unas sesiones de Raya Yoga en el casino del banco, uno de los casinos que era en este caso el principal. Bueno, para mí eso resultaba muy fácil con mis osadías acostumbradas. Hablé con el gerente, me dio carta blanca. Hablé con Rosa San Martínez, que la invité, por supuesto, a sesiones de Raya Yoga. Le expliqué más o menos de qué se trataba. La situación es que por varios meses, los días miércoles, entre 17 y 18 horas, había un horario para que las personas fueran a practicar Raya Yoga, anunciándolo por el noticiero, que era el medio informativo, el cual yo era parte del comité editorial. Fue una experiencia increíble, única. Llegaban las personas, se sentaban todos en una silla, el Raya Yoga se hace sentado en una silla, nos hace acostado, ¿ya? Moira con su micrófono dirigía todo, yo me ingeniaba a poner una música con un contacto, etcétera. Y fue una experiencia increíble que quizás algunas personas que estén escuchando este podcast recordarán si trabajaron en el Banco Santiago, en el centro de Santiago, en esa época, año en 1991, 92, 93, que es la época en que se hacían estas sesiones de Raya Yoga. Por otro lado, yo me quería ir del banco por una serie de situaciones. Estaba muy bien, no tengo queja alguna, tenía un trabajo interesante, eh, un buen ambiente laboral, una remuneración extraordinaria para la época, etcétera. Pero derivado de lo que había escrito en el libro sobre desarrollo humano, veía que muchas personas no tenían acceso a los interesantes cursos a los que el banco me enviaba, y que todos los bancos, instituciones grandes, digamos AFP, mineras, empresas de seguro, etcétera, envían a su personal, no solamente ejecutivo, a su personal administrativo y en general todo tipo de empleados de las empresas. Y dije yo, bueno, todo esto que yo estudio acá, un nicho de mercado, digamos así, que son las esposas de estas personas, o los maridos, según el caso, estos precios son carísimos. Ustedes comprenderán que no hay un mercado, o no había, para este tipo de personas, digamos, pagos individuales. Por otro lado, yo tenía suficientes recursos como para estudiar la manera de irme y de, como quien dice, tirarme a la aventura. Hoy día se dice un emprendimiento. Entonces aquí empezó esta situación, este cruce entre eh, la amistad que iba creciendo con Moira,
Después ya me invitaba a las sesiones en su comunidad y empecé a compenetrarme de la actividad de la Universidad Espiritual Brahma Kumaris. Por otro lado, en algún momento, José López de Deloitte demostró interés en lo que yo hacía y en resumen me ofreció un contrato para trabajar en Deloitte haciendo y conferencias por toda América Latina y que me dejaba libertad para fundar mi instituto. Lo que no sabía que por otro lado, la Universidad Espiritual Brahma Kumaris organiza todos los años algún tipo de evento en el mes de febrero en Mount Abu, estado de Rajasthan. Ella ya estaba hace mucho tiempo fraguando la idea y ya tenía invitadas top en la época como la periodista Mercedes Tucci, que dirigía el famoso programa de televisión llamado Contacto, la actriz Gloria Mussmayer, la periodista María Teresa Serrano, la famosa Coneja, que dirigía el programa también muy famoso Almorzando en el 13, y otras personalidades. Bueno, además iba mi esposa. En definitiva, yo en el grupo de Chile era, parece que es mi karma, una vez más, bendito entre las mujeres. Lo que sucede finalmente es que más o menos en octubre de 1993, Moira saca sus cartas y me dice: te invito a un curso muy importante en la India. A todo esto a mí se me había olvidado este decreto que había hecho años antes, que iba a dar la vuelta al mundo gratis. Y la India está al otro lado de Chile. Prácticamente daba la vuelta al mundo. El problema era cómo iba a ser gratis, pero yo todavía no había relacionado todos estos factores. Ya más hacia el fin del año 1993, José López hace una oferta definitiva. Yo ya no sentía que en el banco tenía mayor futuro, era más de lo mismo, y aquí confluyen dos elementos fundamentales cuando respecto al viaje a la India, cuando en definitiva Moira hace su oferta, me envía la invitación, una invitación muy bonita, muy elegante, sube la apuesta y me dice: además te invito, me dijo, a un curso de líderes mundiales, porque tú tienes una potencialidad de líder y van a haber líderes de empresas de desarrollo humano, empresas de marketing, de muchas partes del mundo. Hablamos de Japón, me dijo, Rusia, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Suecia, o sea, México, España, o sea, es decir, ¿cómo decir que no? Y entonces a mí me pasó algo increíble, que así nomás fue, y le dije que aceptaba la invitación, pero que tenía que ir mi esposa. Era una cosa increíble, porque si te están invitando, tú no puedes imponer a tu anfitrión que lleva a la esposa, ¿verdad? Hablé con mi esposa, la cual, como decimos en Chile, se le cayó el pelo a decir: ¿cómo vamos a ir a la India y los niños? Bueno, mis grandes amigos José Luis Allende y Patricia Lagos se ofrecieron para cuidar a los hijos, a Rodrigo, Paloma y a Bárbara, que eran realmente adolescentes. Así fue como se despejó el camino y mi esposa aceptó ir. Para que no fuera solamente eso, vamos a agregar un tour. O sea, ya la cosa se estaba extendiendo más, y el problema era que la universidad me invitaba con todos los gastos pagados. Suena increíble. Hablamos de las clases, alojamiento, alimentación, traslados internos, digamos, dentro de la universidad, dentro de las actividades. Yo solamente debía pagar el pasaje. Había que tomar un avión a Buenos Aires, por tanto era Santiago-Buenos Aires-Londres, donde estuvimos un tiempo que no es parte de este podcast, en la Universidad Brahma Kumaris, en la sede de Oxford. Después de todas las actividades académicas y de Raya Yoga en Oxford, tomamos el avión para Nueva Delhi y de ahí un avión a Jaipur, la capital de Rajasthan. Ahí recién nos recibía un bus de la universidad donde digamos era gratuito. En dineros chilenos de la época, solamente uno de esos viajes, o sea, para una persona, ida y vuelta, era una cifra de 1.800.000 pesos aproximadamente. Y por tanto, si iba mi señora,
esa cifra subía prácticamente a 3.600.000 y yo me di cuenta que no tenía dinero. O sea, para eso. Digamos. Y además, si queríamos tener un tour, había que tener, digamos, otro millón o 2 millones más para todo lo que significaba, un tour que efectivamente hicimos, y ese tour sí que nosotros lo pagamos. Sucedieron cosas tan increíbles, diríamos así, como sincrónicas, que acepté el contrato de Deloitte. En ese intertanto, yo ya le había hablado a José López de mi relación con Moira, y para comenzar mi emprendimiento, realicé mi primer taller llamado Construyendo mi Felicidad, al cual yo lo invité. Estamos resumiendo que yo este proyecto de mi taller de desarrollo humano, etcétera, para otro público, se lo comenté tanto a José López como a Moira. Moira me dijo, bueno, pero cuando hagas tu taller, yo voy a llegar a las tardes, si tú quieres, a la salida para hacerle raya yoga. O sea, ella siempre le quería hacer raya yoga a todo el mundo. Por supuesto, comenzó el taller y se conocen entonces José López con Moira. Y él queda fascinado porque es una mujer fascinante y hasta el día de hoy está en contacto con ella. Vive en Buenos Aires, viene menos a Chile porque acá ahora hay otra encargada de la universidad. Lo que finalmente sucedió es que éramos un trío, José, Moira y yo, y que nos juntábamos a almorzar. Moira empezó a invitar a José a estos almuerzos vegetarianos en la sede. Surge entonces esta noticia de que José se entera de este viaje a la India y él no es invitado. Pasa el tiempo, ya estamos llegando a diciembre de 1993 y él me empieza a insinuar qué podríamos hacer, Reinaldo, para que me inviten. Yo no sabía qué hacer. A esta altura ya había renunciado al banco y había viajado por algunos países dando conferencias sobre el siglo XXI, que venía toda una ola que pasaba en el siglo XXI, que los computadores no tienen los dígitos para el siglo XXI, y el cambio empresarial. Y yo armé un paquete, digamos, basado en mi libro, una vez más. Empecé a dar conferencias organizadas por las sedes de Deloitte, y así fue como estuvo en Buenos Aires, en Lima, en Quito, etcétera. El asunto es que vamos al punto de que yo viajé gratis a la India. ¿Cómo lo hice? Esas cosas que uno no puede comprender. Porque un día José me dice, quiero que me invite Moira a la India. Claro, te invitó a ti, tú has invitado a tu esposa, pero a todo esto el de mi esposa fue una historia paralela, porque Moira no pudo creer por qué yo le pedía que fuera la esposa. Y yo, en forma atolondrada, por no decir irresponsable, me arriesgaba a que me dijera cómo se te ocurre, e incluso haberme denegado hasta mi propia invitación, cosa que podría haber sucedido. El punto es que José me dijo, si me invita Moira a la India a este encuentro de yoga y a ese seminario internacional de líderes, gracias a tu influencia, yo, o sea, Deloitte te paga el pasaje de ida y vuelta a ti y a tu esposa. He ahí el punto. Bueno, en realidad no me fue tan difícil decirle a Moira que, dado que él era gerente de una famosísima empresa internacional con sede en Inglaterra y que era dedicada al tema humano, había liderazgo, etc., Moira quedó de pensarlo. No sé realmente qué fue lo que hizo, pero al cabo de un tiempo, el tiempo ya venía encima, estábamos a fines de diciembre, me dice, voy a invitar entonces a José López. Ahí está entonces la historia de cómo fue que viajé a la India gratis. Es decir, el viaje de ida y vuelta para mi esposa y para mí fue pagado por Deloitte & Touch. La estadía en la universidad, con las clases, con la alimentación, con la habitación que nos dieron en un caso muy especial porque era un matrimonio, porque toda la gente iba realmente sola, por eso yo no entiendo cómo sucedió este milagro. Y en el fondo, por supuesto, pudimos usar nuestros propios recursos para tomar un tour en la India, que eso será otro podcast, donde visitamos los lugares del norte de la India
más conocidos, los castillos de Rajasthan, digamos, el Fuerte Amber, ¿sí? ¿Cierto? La Palacio de los Vientos, en Agra el Taj Mahal, en Varanasi los templos de Khajuraho y una serie de otros lugares realmente increíbles, maravillosos, y que están en mi libro La India, donde la vanidad se esfuma. Todo esto sucedió por haber escrito mi libro Y los dioses quedaron cesantes. Desde la región del Maule, los saluda Reinaldo Carreño Campos. Muchas gracias.